Confirmemos que está grabando. Ok, ya ahora sí está grabando, bien. Bueno, vamos entonces a comenzar. La semana pasada entonces vimos lo que era las derivadas trigonométricas y vimos la derivada de una función elevada a una potencia como una introducción a la regla de la cadena y terminamos viendo la regla de la cadena como tal y ustedes hicieron bastantes ejercicios y todo va muy bien. Hoy vamos a comenzar con lo que son las derivadas y en especial las derivadas implícitas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una función implícita? Una función implícita es una función que tiene un estilo de esto. Se ve como simplemente una ecuación donde no hay nada despejado. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 4. Implícitamente está la función en este valor de y. Muy distinto a lo que estamos acostumbrados como una función, que es, por ejemplo, y igual x al cuadrado más 1, ¿sí? En este caso, la y está dentro de la ecuación y no está despejada. Entonces, esto es lo que se habla de una función implícita. Y fíjense que, así como está, esto no es una función como nosotros la conocemos, ¿sí? Pero la gráfica de esto es un círculo. Y como pueden ver, esto tampoco es una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos valores, para el mismo x hay dos valores de y. Pero, así como la tenemos aquí, es una función implícita. ¿Sí? Implícita. Que está compuesta por dos funciones. F de x igual raíz de 4 menos x al cuadrado y g de x igual menos raíz de 4 menos x al cuadrado. Donde esta parte de aquí, esta primera, corresponde a la parte de arriba del círculo. ¿Sí? Mientras que esta parte de aquí corresponde a la parte de abajo del círculo. Entonces hay dos funciones que están descritas en esta ecuación de acá. ¿Y qué significa eso? Que implícitamente, por eso se llama implícitamente, esta ecuación de acá describe dos funciones, f de x y g de x. ¿Sí? Por eso se llama una función implícita. No es una función en sí misma, sino que tiene implícitamente dos funciones contenidas. Este es otro ejemplo de una función implícita. X al cubo más y al cubo igual 3xy. Si ustedes quisieran despejar y, no podrían despejar y de aquí. ¿Sí? Sería muy difícil. Y esta es la gráfica de esta función implícita que está aquí. Esta gráfica que es como un bucle, un ciclo ahí. Bien, entonces esto como pueden ver no es una función, pero está compuesta por esto que está aquí. Tiene pedazos y este es uno de los pedazos de esta función que está acá. Entonces, digamos, por ejemplo, podríamos pensar que esta función está compuesta por tres funciones, digamos, por esta hasta aquí. ¿Sí? Luego podemos pensar de pronto que este pedacito es otra función y podemos pensar que, por ejemplo, este pedazo abajo es otra función. Entonces ahí es como si hubiera tres funciones. Entonces implícitamente esta ecuación que está aquí contiene tres funciones. Bien. Y uno puede escribir una función tanto de manera implícita como de manera explícita. Por ejemplo, implícitamente podemos tener la ecuación 2x más y igual 5. Y si la despejamos,
obtenemos y igual menos 2x más 5. Y esto ya es una función explícita. O 2x cuadrado menos y, si dejamos la y sola, la podemos escribir como 2x cuadrado menos 3. Aquí de este lado izquierdo tenemos la implícita y de este lado derecho la explícita. Pero hay funciones, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que no se pueden escribir de manera explícita. Solo se pueden escribir de manera implícita. Bien. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos derivar y tuviéramos una función de manera implícita, una opción sería, la escribimos como una función explícita. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Queremos derivar o encontrar, ¿dónde iba? Queremos encontrar, tenemos la siguiente función más bien. Y igual, ahora no escribe. Hola, hola, hola. Se fue el internet un momentito. Bueno, mientras vuelve. Queremos encontrar, por ejemplo, la derivada de esta función. Bueno, digamos que tenemos 2x más y igual a 5, por ejemplo. ¿Sí? Ahí perdonarán que no tengo la tablet porque algo le pasó al internet. Entonces, si tenemos 2x más y igual a 5, ¿sí? Y me preguntan, bueno, ¿cuánto es la derivada de y? ¿Cuánto es y prima? ¿Sí? ¿Cuánto es y prima? Eso es lo que no sé. O en otras palabras, me preguntan cuánto es de y de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder encontrar ese resultado? ¿Sí? Una opción sería despejar y. Entonces decimos, bueno, y es igual a 5 menos 2x. Y ahora pues derivamos como ya sabemos derivar, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sería y' igual la derivada 0 y la derivada de 2x pues menos 2. Entonces tendríamos que y' es igual a menos 2. Y ahí tendríamos nuestra derivada. ¿Sí? Esta sería entonces la derivada. Eso es en el caso en que podemos encontrar una manera explícita de ver la función. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí en amarillo tenemos la función implícita y la convertimos en una función explícita, y teniendo una función explícita pues ya podemos hacer la derivada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no podemos hacer esto? Como es en este caso. Por ejemplo. ¿Cómo podemos derivar esto de aquí? ¿Sí? Imagínense que tenemos esto de aquí y nos están preguntando o nos están pidiendo encontrar y'. ¿Cuánto vale y' en esta ecuación? Pues esto está de manera implícita. Una idea sería, bueno, pasémosla a explícita, pero es que no se puede. No es fácil llevar, y es casi imposible, prácticamente imposible, llevar esta función a una manera explícita. Entonces tenemos que saber y tenemos que buscar la manera de encontrar la derivada dentro de la función escrita de manera implícita. Bien.
Ok, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando viene el truco, digamos, de la derivada implícita. Y consiste en lo siguiente. Ok, ya. Consiste en lo siguiente, perdón. Y es. Un momento, escribí esto aquí. Consiste en lo siguiente. Tenemos nuestra función y. Perdón, esta no es. ¿Cuál era la función original? Era y menos 2x igual a 5. Esa era nuestra función original, ¿no? Y imaginemos que no podemos llevarla a la forma explícita, es decir, no podemos despejar. En este caso sí podríamos, ¿sí? Aquí lo tenemos, es x más 2x. Recordemos que esto lo podríamos escribir como y igual a 2x. Está fallando todo hoy. 2x. Ay. Y igual a 5 menos 2x. ¿Listo? Entonces, uno podría llevarlo a eso, pero imaginemos que esto no se puede hacer. ¿Sí? Imaginemos que esto no se puede hacer. Esta parte de aquí no la podemos hacer, que es en el caso que tenemos en las diapositivas. Entonces, ¿cómo podríamos, a partir de lo que tenemos aquí, encontrar la derivada? Y es muy sencillo. Tenemos que recordar cuál es la regla de la cadena. Entonces, queremos encontrar y'. Esto es lo que queremos encontrar. Es decir, queremos derivar con respecto de x. Cuando nos están pidiendo y', lo que nos están pidiendo realmente es la derivada de y con respecto de quién, de x. Esto es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Entonces vamos a derivar directamente en esta ecuación que está aquí. Directamente aquí. No lo vamos a volver así, sino que directamente aquí lo vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar como siempre. Vamos a derivar esta parte y esta parte. Los dos lados de la ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a derivar primero y. ¿Cómo derivamos y? Pues siempre que encontremos una y, derivamos y lo colocamos como y'. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Y'. Ay, Dios. Espere que ahora está fallando la tablet, el internet, el bebé llora, todo. Y'. Y' primero. Y luego viene el más. Más. Y ahora derivamos 2x. ¿Cuánto da la derivada de 2x? 2 igual. ¿Y cuánto es la derivada de 5? 0. Y despejamos y'. Y ahora sí se va a poder despejar y'. Entonces, y' igual a menos 2. Y fíjense que nos da exactamente igual que lo que nos daría por este lado. Porque si hiciéramos la derivada por este lado, que nos daría y' igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, tanto de este lado, así, y aquí nos da igual. Pero este es un ejemplo en el que podíamos haberlo hecho así. Pero entonces, en el caso de esta función que está aquí, pues es más complicado, porque no podemos despejarla. Entonces tenemos que hacerlo así está. Entonces la ecuación que queremos derivar o que queremos encontrar y' es x a la 4 más x al cuadrado y a la 3
menos y a la 5 igual a 2x más y. Entonces queremos derivar esa función que está ahí. Bien. Ven. Ay, Jairo. ¿Listo? ¿Esto qué pasó aquí? Bien. Esto es un 3, supuestamente. Voy a escribirlo otra vez, ya la 3 aquí. Esto es un 2. Ok. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos. Derivamos a la izquierda y a la derecha. Entonces, la derivada de x a la 4, que viene siendo 4x a la 3. Yo no sé qué le está pasando a esta cosa que no me está escribiendo bien. 4x a la 3. Y ahora viene la derivada de esto. Pero entonces esto es un producto. X al cuadrado por y a la 3. Entonces tenemos que derivar como producto. ¿Sí? Quiere decir que la derivada del primero, entonces la derivada del primero más la derivada del primero quiere decir 2x por el segundo sin derivar. Es decir, y a la 3. Profe, después del igual dice 2x más y o qué dice ahí. Sí, perdón, sí, es 2x más y. Dale, gracias. 2x, entonces derivamos el x cuadrado y el segundo sin derivar. Entonces 2x por y a la 3. Más, viene el primero sin derivar, más x al cuadrado, ¿sí? Por la derivada del segundo. Y entonces fíjense que aquí hay que tener cuidado, vamos a hacerlo aquí aparte. ¿Cómo podemos derivar ese y a la 3? Entonces, si tenemos un y a la 3, ¿cómo lo vamos a derivar? Entonces, tenemos que derivarlo del estilo de la regla de la cadena, imaginándonos que y es una función, no que es simplemente una variable, sino que es una función. Entonces, lo que haríamos es, derivamos como si fuera una función, es decir, algo a la 3. Y la derivada por la regla de la cadena de algo a la 3 es 3 veces y al cuadrado. 3 veces ese algo al cuadrado. Pero por la regla de la cadena, tenemos que multiplicar también por la derivada de ese algo. Entonces, por y', porque esa es la derivada de ese algo. Y'. ¿Sí? Entonces, la derivada de y al cubo viene siendo 3y al cuadrado por y'. Y eso es lo que colocamos aquí. Entonces, la derivada del primero x cuadrado por la derivada de y al cubo. 3y al cuadrado por y'. Menos, vamos aquí en este menos de aquí, menos la derivada de y a la 5. Y hacemos lo mismo, es esto, algo elevado a la 5. Entonces la derivada es 5 veces ese algo elevado a la 4. ¿Por qué está escribiendo así de feo? Ese y elevado a la 4 por el y, la derivada de lo que está por dentro, es decir, por y'. Igual. Ahora la derivada de todo lo que está a la derecha. Es decir, la derivada del 2x sería 2 más la derivada de y. Entonces ahí sí es solamente y'. En otras palabras, siempre que haya un y, siempre que vayamos a derivar algo que implique que haya un y, tiene que aparecer y'.
Y ahí tenemos eso escrito así. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda toda esa ecuación que está ahí. ¿Sí? Toda esa ecuación que está ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar el y', porque lo que queremos encontrar es la derivada de y, es decir, y'. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que dejar todo despejado con respecto a y'. Entonces vamos a pasar todo el y' para la derecha en este caso. Bueno, va bien para la izquierda todo el y' y todo lo que no sea y' lo mandamos para la derecha. Entonces todo lo que está, lo que tiene y' sería x al cuadrado por 3y cuadrado y' menos 5y a la 4 por y'. Y eso tendría este y este. Y este que está aquí a la derecha lo paso para este lado a restar. Menos y', igual, y ahora todo lo que estaba a la derecha, pues el 2 de aquí, que se queda ahí, y todo esto que no tiene a y', lo mandamos para la derecha. Entonces, menos 4x cubo menos 2x y al cubo. ¿Sí? Pasé simplemente esto para la derecha. Y factorizamos el y'. Entonces nos queda y', que multiplica todo eso, x cuadrado. Bueno, voy a escribirlo mejor para que de una vez quede todo más organizado. Y' que multiplica entonces aquí a x cuadrado por 3 por y cuadrado. Entonces, 3x cuadrado y cuadrado menos 5y a la 4 menos 1 igual a 2 menos 4x cubo menos 2xy cubo. Y despejamos el y', es decir, todo lo que está multiplicando la y', todo esto que está aquí, lo mandamos a dividir. Entonces nos queda que y', va a ser igual a 2 menos 4x cubo menos 2xy cubo dividido en 3x cuadrado y cuadrado menos 5 y a la 4 menos 1. Y ya nos queda ese resultado. Esa sería la derivada que nos piden. Digamos que esta función era bastante compleja, ¿no? Vamos a ver ahorita unos ejemplos más sencillos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hey, profe, ¿puede explicar de dónde salió el -1? El menos 1 sale de factorizar el y'. Ah, vale, vale. ¿Todos me siguen? Pues ya se fueron todos. Necesito un mensajito ahí de parte de todo el mundo que diga, sí, voy bien, todo bien. Ok, todo bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces volvamos a las diapositivas. Y vamos a hacer ejemplos más sencillos. Entonces, por ejemplo, este. Encuentre de y de x si x cuadrado más y cuadrado es igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que nuestra función implícita es x cuadrado más y cuadrado
x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esa es nuestra función implícita. Esa es la función inicial que era un círculo, ¿recuerdan? Y entonces queremos encontrar y'. ¿Cuánto vale y'? Ahí en el ejercicio lo colocan como cuánto vale de y de x, ¿no? Entonces recuerden que todo esto es la misma cosa, ¿no? Entonces simplemente comenzamos derivando x cuadrado. ¿Cómo derivamos x cuadrado? Pues es una derivada con respecto de x. Entonces da 2x más la derivada de y cuadrado. Entonces, de nuevo, es algo elevado a la 2. Entonces, colocamos 2 veces y, 2 veces ese algo, por la derivada de ese algo, por la derivada interna, como en la regla de la cadena. Y eso da igual la derivada de lo que está a este lado, la derivada de una constante, 0. Y despejamos y'. Entonces nos queda y' es igual a menos 2x dividido en menos 2, dividido en y, en 2y. Dividido en 2y. Eso que nos da menos x sobre y. Y esa es la respuesta. Esta sería nuestra respuesta. ¿Sí? Más sencillo esto. Hagamos otro ejercicio. Bueno, algo que quisiera pues como resaltar es que fíjense que la derivada va a depender de y también. Hasta el momento, las derivadas que habíamos hecho en las clases pasadas, nuestra derivada solo dependía de x. Pero como esto es una función implícita, la derivada va a depender también de y, la mayoría de las veces. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a dejar este ejemplo 2 para después. Vamos a derivar primero esto que está aquí. Pero esto fue lo que... no, esto es distinto. Entonces vamos a encontrar la derivada de eso, de esa función que está ahí. Que se parece mucho, de hecho, a la que acabamos de hacer. Entonces esta mejor no la hagamos. Vamos a hacer primero esta. ¿Sí? Vamos a encontrar la derivada de la función seno de y igual y coseno de 2x. ¿Sí? Fíjense que esto parece un poco más complicado, pero es la misma cosa. Entonces vamos a derivar, a encontrar y' basado en la ecuación de seno de y igual a y coseno de 2x. Bien, y coseno de 2x. Seno de y igual a y coseno de 2x. Y vamos a encontrar cuánto es, o que queremos, o el ejercicio nos pregunta, cuánto es de y de x. Entonces recuerden, si nos preguntan cuánto es de y de x, nos están preguntando y'. ¿Sí? Y procedemos de manera similar. Derivamos a la izquierda primero. Entonces, seno de y. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Bien. Pero esto es una derivada implícita, porque aquí está el y. Entonces tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, seno de algo. La derivada de seno de algo es coseno de y, coseno de ese algo. ¿Sí? Coseno de ese algo
por la derivada interna, es decir, la derivada de y, por y'. Siempre que derivemos algo que incluya una y, al final aparecerá el y'. ¿Sí? Igual a quién? La derivada de este producto que está aquí, y por, aquí hay un por, coseno de 2x, entonces tenemos que derivar como un producto. Entonces, ¿cómo hacemos? La derivada del primero, ¿cuánto es la derivada de y? Y'. Por el segundo sin derivar, es decir, por la derivada de coseno de 2x, más el primero sin derivar, es decir, y, por, y ahí viene la derivada de coseno de 2x, por la derivada del segundo, por la derivada del segundo. La derivada de coseno de 2x, ¿cuánto es? Menos seno de 2x. Esto es una derivada, una regla de la cadena también, porque es coseno de 2x, entonces es la derivada de lo de afuera, que es menos seno, por la derivada de lo de adentro, que es 2. Entonces, por voy a poner paréntesis porque aparece ahí un negativo. Voy a borrar esto que está aquí para que no nos confundamos. Entonces, por menos seno. Y profe, una pregunta, pero ¿por qué ese más y? O sea, en el y' coseno de 2x más y. No he terminado, pero coseno de 2x por 2. Bien, ¿por qué este más y? Porque esto es un producto. Esto es y por coseno de 2x. Entonces, primero, esta primera parte de aquí es la derivada del primero Con el por el segundo segundo normal y sin después derivar, la derivada del segundo con el primero normal. Ya, más ok, la derivada del segundo, que es esto que está aquí, por el primero normal. ¿Sí? ok. Y ahora entonces despejamos y'. Es importante despejar y'. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos todas las y para un lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos coseno de y por y' menos y' coseno de 2x. Sí, pasé el y' coseno de 2x a la izquierda. Igual a lo que quedó a la derecha, que fue el y por menos seno 2x por 2. Entonces voy a escribirlo de una manera más agradable. Entonces queda menos 2 veces y seno de 2x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Factorizamos el y'. Nos queda coseno de y menos coseno de 2x igual a menos 2y seno de 2x. Y pasamos a dividir toda esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que y' igual a menos 2y seno de 2x. Espero que se note que eso es un seno ahí. Coseno de y menos coseno de 2x. Bien. Entonces, seno. ¿Listo? Entonces, y ahí terminaría nuestro ejercicio. Tendríamos ahí nuestra respuesta, dependiendo obviamente de y porque es una derivada implícita. Bueno, la misma vaina, pero... Ok, ¿preguntas? Profe, una pregunta.
Pregunte. Eso en sí es una, o sea, esas ecuaciones en sí son funciones. O sea, por ejemplo, la figura que describía la otra ecuación era como el circulito ese, o sea, sí son funciones. No, no son funciones. Lo que pasa es que implícitamente incluye varias funciones, por eso se llama función implícita. Pero no es Ah, una ok. función, es una ecuación. Pero uno puede derivar una ecuación, no pasa nada. Ah, listo. Listo, entonces, voy a borrar aquí. Bien, voy a hacer el ejercicio que está ahí en esta parte, este ejemplo 2. Dice, encuentre las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en los puntos correspondientes a x igual a 1. ¿Mm? Entonces dice, las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de x al cuadrado más y cuadrado igual a 4 en los puntos correspondientes a x igual a 1. Entonces, para ello tenemos que revisar cómo es la gráfica de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la gráfica de x cuadrado más y cuadrado es un círculo de radio 2. ¿Sí? Entonces, lo que nos están pidiendo es, fíjense que como esto ya no es una función, sino que es una gráfica de dos funciones, pues va a haber dos rectas tangentes. Una aquí, pues, y otra por este lado, ¿no? Va a haber dos rectas tangentes en el punto x igual a 1. Este es el punto x igual a 1. ¿Sí? Aquí. Y hay dos rectas tangentes. Nos piden las pendientes de estas rectas. Y entonces recordemos que ya habíamos encontrado que y' en este caso era, ¿cuánto era? 2x, ¿no? Menos 2x. Ah, no, menos 2. Ya no me acuerdo. ¿Cuánto era? Menos x sobre y. Pss, como loco. Menos x sobre y. ¿Sí? Y' era menos x sobre y. ¿Sí? Entonces nos piden las pendientes de estas dos rectas en x igual a 1. ¿Sí? Entonces las pendientes que van a ser y' en x igual a 1 va a ser igual a menos 1 sobre y. Pero ¿cuánto es y? ¿Sí? Entonces tenemos que ver cuánto vale la función en x igual a 1, qué valores puede tener. Recordando que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces si x es igual a 1, lo que tenemos es que y cuadrado es igual a 3. ¿Sí? Si x es igual a 1. Por lo tanto, y va a tener dos posibilidades, más o menos raíz de 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que este punto de aquí es el punto 1, raíz de 3. Y el punto de aquí abajo es el punto 1, menos raíz de 3. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos ver cuál es la pendiente de la parte de arriba, de esta recta que está aquí y de esta recta que está aquí, pues es reemplazar o raíz de 3 o menos raíz de 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la pendiente de esta de aquí, el m de ahí, sería, de acuerdo a esto, menos 1 sobre el y correspondiente. ¿Cuánto es el y? Raíz de 3. Y el de esta otra, m igual
a menos 1 dividido en el y correspondiente, es decir, menos raíz de 3. Entonces se van los menos, queda 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Ahí encontramos las dos pendientes. ¿Por qué? Porque son dos funciones las que están descritas en esa ecuación de aquí, en esta ecuación. En esta ecuación hay dos funciones escritas, entonces van a haber, en este caso, dos posibles valores de y. Por lo tanto, va a haber dos rectas tangentes que pasen por la función en el valor x igual a 1. ¿Bien? ¿Preguntas? No hay preguntas. Clarísimo. Muy bien. Entonces hagamos estos ejercicios que está aquí. Voy a hacer un par, porque hay que dejar tiempo para el quiz, esperando pues que se haya arreglado el Blackboard. Dicen los problemas 31 a 34. Encuentre una ecuación de la recta tangente en el punto o número indicado. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 3, x a la 4, más y a la 3 igual a 24, yo no sé qué estaba diciendo ahorita. Y nos están preguntando cuál es el valor, o no, cuál es la ecuación de la recta tangente a esto en el punto menos 2,2. Menos 2,2. Entonces, escribimos la ecuación. El punto menos 2,2. Y lo que queremos encontrar la ecuación de la ecuación de la recta en el punto tangente en el punto menos 2,2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues derivamos esto de aquí de acuerdo a nuestra derivada implícita. Entonces, ¿qué tenemos? La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. ¿Sí? Aquí hay un más. Más la derivada de y al cubo. Es decir, 3 veces y al cuadrado por y'. Y esto va a ser igual a la derivada de 24, 0. Entonces, despejando esto, lo que obtenemos es que y' es igual a menos 4x al cubo. Aquí lo hice un poquito más rápido. Dividido en 3y cuadrado. Y nos piden cuál es la ecuación de la recta en el punto menos 2,2. Entonces, primero encontramos la pendiente. La pendiente en el punto menos 2,2 pues va a ser reemplazar aquí. Entonces, y es menos 2, perdón, x es menos 2, por lo tanto eso queda menos 4, menos 2 a la 3, dividido en 3 por 2 al cuadrado. ¿Y esto qué nos da? Este menos 2 a la 3, este menos 2 a la 3 da menos 8, menos 8 por menos 4, 32, dividido en 3 por 4, 12. Simplificamos un poquito. Esto dividido en 4 da 8. 8 tercios. Entonces la pendiente es 8 tercios. ¿Sí? La pendiente es 8 tercios. Y ya tenemos la pendiente, por lo tanto, podemos hallar la ecuación de la recta porque también tenemos el punto. Entonces, ¿qué tenemos? 8 tercios. Nuestra pendiente va a ser igual a y menos y1, es decir, menos 2, dividido en x, menos x1, es decir, menos 2. Y voy a ponerle aquí para que no se nos confunda. Y despejamos entonces de ahí. Entonces, ¿qué tenemos? 8 tercios de x. Esto queda más 2.
Entonces, más 16 tercios igual a y menos 2. Entonces queda 8 tercios por x. Este 16 tercios más el 2 de aquí. Esto lo va a hacer rápido. Ustedes luego verifican que esto efectivamente de esto. Igual allí. Y ya tenemos nuestra ecuación. Recuerden que esto que acabé de hacer aquí no es cálculo 1. ¿Listo? Y tendríamos nuestra ecuación de la recta. Entonces, los pasos clave es encontrar y', aquí en este lado. Teniendo y', encontrar cuál es el valor de la pendiente en el punto dado. Y teniendo la pendiente y el punto, pues encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? Y con eso terminamos ese ejercicio. Entonces voy a hacer otro de estos. Por ejemplo, voy a hacer este. El 32. Queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a esta ecuación de aquí en x igual a 3. 1 sobre x más 1 sobre y igual 1. Entonces nuestra ecuación es 1 sobre x más 1 sobre y igual a 1. Y queremos encontrar la ecuación de la recta en y igual 3. En x igual 3, perdón. En x igual a 3. Queremos encontrar cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva en x igual 3. Entonces, derivamos esto que está aquí. Entonces, primero la derivada de 1 sobre x. Pero recuerden, a mí me gusta primero estas cosas que están así. En lugar de tratarlas como divisiones, mejor ponerla como exponentes. Entonces, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo a esto. ¿Sí? Entonces, ahora sí, derivamos. Pues la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2 más la derivada de y a la menos 1. Entonces es algo elevado a la menos 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos ese algo elevado a la menos 2 por la derivada interna, es decir, la derivada de y, es decir, por y', igual a derivada de 1, 0. Bien. Y despejamos y'. Entonces y' es igual a x a la menos 2 sobre menos y a la menos 2. Esto lo podemos escribir de una mejor manera. Menos y al cuadrado sobre x al cuadrado. Bien. Y ya tenemos nuestra derivada. Y ahora queremos encontrar cuál es el valor de la pendiente en el punto x igual a 3. Pero solo nos están dando x. Entonces tenemos que encontrar cuál es el valor de y. Y eso lo hacemos a partir de la ecuación original. A partir de esta ecuación, veamos cuál es el valor de x, de y, perdón. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 3 más 1 sobre y igual a 1. Entonces, Profe, sí, cuente. tiene 0. ¿Cero Le dónde? faltaron los paréntesis. Hay un más y un menos. Y eso es un no, le cuento. ¿Dónde? Menos x, Ajá. menos al cuadrado, más. Hay un menos. Este queda, este se viene, este pasa a sumar acá, queda Pero le positivo. falta paréntesis.
Aquí hay un paréntesis, sin duda. Sí, claro. No estoy diciendo que no. Pero esto pasa, Lo puso, no lo puso. 5 este para todo el pasa para mundo. acá, este pasa para aquí a sumar, y luego esto pasa a dividir tal cual, así está. Está bien. Está bien. ¿Alguien, o sea, entiende por qué sí está bien? Sí, Claro, sí. claro. Este pasa aquí a sumar, me queda más x a la menos 2, y luego esto que estaba aquí, esto lo hice en dos, o sea, esto lo hubieran podido hacer en dos partes, yo lo hice en una sola, de una sola vez, pero si se confunden, mejor háganlo en dos partes. O No, sea, no, profesor, o sea, no es eso. Yo creo que lo que le queríamos decir nada más era en forma de molestarlo por los paréntesis, por lo que siempre nos dice. bueno, sí, se me olvidó el paréntesis. Cero, cero, no. Bueno, pero me quedó bien. Entonces, donde estábamos aquí, reemplazamos el x igual a 3 en la función original y a partir de ahí, pues podemos despejar el y. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 sobre y igual a 1 menos 1/3 igual a 2/3. Entonces, el y queda siendo igual a 3/2. ¿Sí? Ya teniendo el y, entonces ahora sí podemos encontrar cuál es el valor de la pendiente. Entonces el valor de la pendiente va a ser m igual menos el y al cuadrado, es decir, 3/2 al cuadrado, dividido en el x al cuadrado. Y el x es 3. Dividido en 3 al cuadrado. Esto da menos un cuarto. Luego la salud. Son pasos que ustedes pueden hacer más despacio y que para que los digieran más fácilmente. Entonces tenemos la pendiente, ya tenemos la pendiente. Tenemos el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es el punto 3,3. ¿Sí? Entonces tenemos pendiente, tenemos punto. Ya podemos encontrar la ecuación de la recta. Eso ya ustedes lo saben hacer bastante bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Y siempre hay que hacer ese pocotón de cosas. O sea, siempre los ejercicios se devuelven tan largos. Pues depende de lo que preguntan. En este ejercicio están preguntando la ecuación de la recta tangente, entonces sí hay que hacerlo. Si preguntaran solamente cuál es el valor de la derivada implícita, pues no sería tan largo. Entiendo, entiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este último ejercicio. ¿Cuál es el valor o bueno, cuál es la ecuación de la recta tangente a esa ecuación? ¿Sí? En el punto 1,0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Voy a escribirla aquí. La ecuación es 3y más coseno de y igual a x al cuadrado. Y nos piden cuál es la recta tangente en el punto 1,0. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos la derivada. ¿Cómo hacemos la derivada? Como si fuera una derivada implícita. ¿Sí? Entonces derivamos 3y. Que nos queda 3 veces por la derivada de y. Entonces por y'. Más la derivada de coseno de y. Entonces, la derivada del coseno da menos seno de y por la derivada interna, de la derivada de y por y'.
igual a la derivada de la derecha, es decir, 2x, y despejamos y'. Entonces y', bueno, primero voy a factorizar para que lo vean más fácil. Factorizamos el y', igual a 2x, entonces nos queda y' igual a 2x sobre 3 menos seno de y. Y de esa manera obtienen la derivada implícita. Si queremos la pendiente, pues ya nos están dando el punto completo. Entonces simplemente tenemos que encontrar m, que es reemplazar este punto aquí. Entonces me queda 2 dividido en 3 menos seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. Entonces m es 2/3. Entonces ya tengo m, ya tengo un punto, ya puedo encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la derivada implícita? Nada. ¿Todo perfecto? Bueno, entonces voy a dejar de grabar. Con eso terminaríamos los ejercicios, bueno, lo que es la clase de Profe, derivada ¿qué implícita. punto fue el que hizo ahora de último? 34. ¿Sí? Ok. Bien, entonces con eso terminaríamos esta introducción a la derivada implícita y ya resta pues hacer ejercicio, ¿no? Esto es importante, uno siempre hacer ejercicios. Voy a dejar de grabar para continuar.